La primera vez que Iván me llamó desertora, la bandera doblada de mi padre todavía descansaba en mis manos. La guardia de honor se había marchado hacía menos de 10 minutos. La lluvia golpeaba los cristales del tanatorio, suave y constante, y la sala aún olía a azucenas, lana mojada y al café quemado que nadie había probado. Mis familiares formaban pequeños grupos bajo las luces fluorescentes, hablando con esas voces cuidadosas que la gente usa ante el duelo. Iván no bajó la voz. Puedes llevar el uniforme, Raquel, pero eso no cambia lo que pasó. Tu padre murió mientras tú estabas en otra parte. Mi hermana mayor, Teresa, estaba a su lado con un vestido negro y una mano entrelazada en su brazo. Ella no miró la bandera. Miró la estrella de comandante en mi hombro. Como si fuera una joya que me hubiera puesto para llamar la atención. Entonces, Iván colocó un documento sobre el libro de firmas de mi padre. Firma la cesión de la casa, dijo. Es la primera cosa útil que puedes hacer por esta familia en años. Varias personas lo oyeron. Nadie se interpuso entre nosotros. Miré el documento. Era una escritura de renuncia ya cumplimentada con una pestaña amarilla junto a la línea de la firma. Debajo había un estado de cuentas que afirmaba que Iván y Teresa habían gastado más de 80.000 euros en el último año de cuidados de mi padre. La cifra era falsa. También lo era la cuenta adjunta. Iván pensó que yo estaba leyendo la cantidad. En realidad, estaba mirando un número de factura de 12 dígitos impreso en la esquina inferior. Había visto ese mismo número 3 semanas antes en una notificación de preservación de pruebas enviada al abogado de mi padre. Él no tenía idea de que el documento que quería que firmara conectaba la casa de mi padre con una investigación que ya avanzaba a través del Ministerio de Justicia. Doblé la bandera una vez más por el borde y la coloqué con cuidado junto a la urna. Hoy. No, dije. Iván sonrió porque confundió la contención con la vacilación. Ese había sido siempre su error. Mi nombre es Raquel Cole. Tenía 38 años cuando mi padre murió y había servido en el ejército de tierra durante 16 años. En el momento del funeral, yo era una comandante destinada en una unidad de integridad logística cerca de Madrid. Nuestro trabajo no era glamuroso. Examinábamos el cumplimiento de contratos, rastreábamos registros de equipos y remitíamos sospechas de fraude en contrataciones a investigadores que tenían autoridad para actuar. Mi familia lo describía como trabajo de almacén. Había dejado de corregirlos años antes. En nuestra casa, Teresa era a la que la gente protegía, y yo era en la que la gente dependía. Ella era 3 años mayor. Hermosa de una manera que hacía que los extraños quisieran ayudarla antes de que ella lo pidiera. Cuando olvidaba un proyecto escolar, mi padre cruzaba la ciudad en coche para recogerlo. Cuando yo olvidaba mi almuerzo, aprendía a esperar hasta la cena. Nunca se presentó como favoritismo. Se presentó como confianza. Raquel sabe valerse por sí misma, decía mi padre. Los pequeños momentos te enseñan tu posición en una familia. No parecen importantes mientras ocurren. Se vuelven importantes más tarde cuando te das cuenta de cuántas de tus decisiones de adulta se construyeron en torno a ellos. Me uní a la Academia Militar en Zaragoza, en parte porque la matrícula importaba y en parte porque las reglas tenían sentido para mí. El esfuerzo tenía un resultado. La preparación tenía un propósito. Si una persona no llegaba, alguien lo documentaba. Nadie llamaba al descuido un cumplido. Mi padre prometió que asistiría a mi ceremonia de entrega de despachos. Le reservé un asiento en la segunda fila, y no dejé de mirar hacia
allí mientras los otros cadetes prestaban juramento. La silla permaneció vacía. Teresa había dejado las llaves dentro de su coche a 40 kilómetros de distancia. Estaba disgustada, así que papá fue a ayudarla. Esa noche me envió un mensaje. Orgulloso de ti. Sabía que lo entenderías. Me quedé mirando esas palabras con mi uniforme nuevo hasta que el teléfono se atenuó en mi mano. Luego, pulí mis zapatos para la mañana siguiente y me presenté a mi hora. Iván entró en mi vida cuando yo tenía 26 años y todavía creía que la resistencia podía convertirse en pertenencia. Trabajaba en ventas de transporte regional entonces. Era encantador, ambicioso y estaba fascinado por el ejército. Aunque nunca había servido, le gustaba el lenguaje de la logística. Preguntaba sobre la planificación de convoys, la escasez de suministros, las compras gubernamentales y la forma en que se adjudicaban los contratos. Al principio, confundí sus preguntas con respeto. Luego me fui a una rotación de 9 meses. En Europa del Este. Los primeros meses fueron lo suficientemente ajetreados como para ocultar lo que estaba cambiando. Iván perdía llamadas. Teresa empezó a responder preguntas por él. Cuando pregunté si había recibido un paquete, ella dijo: hemos estado tan ocupados los dos. Una noche, durante una videollamada, Iván entró en su cocina y vi a Teresa cruzar el pasillo detrás de él. Estaba descalza y llevaba el forro polar gris que yo le había regalado a él por Navidad. Él giró el teléfono hacia el techo. Se pasó por aquí porque se le fue la luz en casa, dijo. Era junio. No lo acusé. Le hice una pregunta sobre él. Tiempo. Me dio 4 explicaciones que yo no había solicitado. Fue entonces cuando lo supe. Volví a casa 7 semanas después. Nadie me recibió en el aeropuerto. Papá dijo que pensaba que vendría Iván. Iván dijo que pensaba que Teresa me lo había dicho. Anunciaron su relación en la cena del domingo. Sentados uno al lado del otro en la mesa de mi padre. Teresa lloró antes de que yo hablara. Iván dijo que la soledad les había hecho reconocer algo que ninguno de los dos podía negar. Mi padre se frotó la frente y pidió a todos que mantuvieran la calma. Luego me miró. Siempre has estado casada con el ejército, Raquel. Quizás sea lo mejor. La nevera zumbaba detrás de él. Un plato se movió en el fregadero al asentarse contra otro. Recuerdo esos sonidos ordinarios con más claridad de la que recuerdo la disculpa de Iván. Me quité el anillo de compromiso y lo coloqué junto a mi vaso de agua intacto. Teresa susurró: por favor, no me conviertas en la villana. Me levanté, acerqué mi silla a la mesa y recogí mi abrigo. No tengo por qué hacerlo, dije. Eso fue todo. Mi padre llamó 2 días después, no para preguntarme si estaba bien, sino para pedirme que no creara una división familiar permanente. Dijo que Teresa era frágil. Dijo que Iván había cometido un error. Dijo que yo era lo suficientemente fuerte como para seguir adelante. Y seguí adelante, solo que no en la dirección que él esperaba. El ejército me envió a cursos avanzados de logística y de allí a destinos que me daban menos tiempo para pensar. Aprendí a dormir junto a generadores zumbantes y a despertarme antes de la alarma. Aprendí a que huele el combustible diésel a las 4 de la mañana cuando la temperatura es bajo cero. Aprendí que la fatiga no excusaba una firma faltante, porque una firma faltante podía significar que una unidad médica no recibiera la pieza que necesitaba. Durante un ejercicio de invierno en Polonia, un informe de combustible mostró 2 camiones cisterna entregando la misma carga a 100 kilómetros de distancia.
En 11 minutos. Los números eran tan parecidos que la mayoría vio un error de mecanografía. Yo noté que los números de precinto eran idénticos. Mi supervisora, la teniente coronel Wind, no me felicitó. Me entregó 3 carpetas más y me dijo que lo probara. Durante 2 noches trabajé bajo una luz zumbante en un centro de operaciones temporal mientras el aguanieve golpeaba el techo. La entrada duplicada llevó a un subcontratista facturando entregas que nunca había realizado. La cantidad no era enorme para los estándares federales, pero el combustible debía apoyar una ruta de evacuación. En el papel, todo parecía listo. En el terreno, no lo estaba. La coronel Wind estaba a mi lado cuando el contratista fue suspendido. Los documentos recuerdan lo que la gente espera que olvides, dijo. Llevé esa frase a cada destino después de aquello. El ejército no. Me hizo insensible. Me enseñó dónde colocar la emoción para que no controlara mi próxima decisión. Me enseñó que estar calmada no era lo mismo que ser pasiva. Me enseñó a comprobar el número de serie, guardar el correo electrónico, anotarla hora y hablar solo cuando pudiera respaldar cada palabra. Esos hábitos me salvaron cuando mi padre enfermó. Le diagnosticaron cáncer de páncreas 2 años antes del funeral. Para entonces Teresa e Iván estaban casados, e Iván había transformado su negocio de transporte en Mercer Logística de Respuesta, una pequeña empresa que licitaba por contratos de transporte de emergencia y apoyo a la defensa. Su sitio web mostraba fotografías de camiones militares al atardecer. Y usaba palabras como deber, preparación y servicio. La mayor parte del equipo en las fotografías era alquilado. Papá sonaba orgulloso de él. Iván construyó esa empresa de la nada, me dijo durante una de nuestras llamadas dominicales. No. Le dije cuánto del conocimiento inicial de Iván procedía de las preguntas que hacía mientras estaba sentado frente a mí en la cena. Cuando comenzó el tratamiento de papá, Teresa se convirtió en su cuidadora principal. Tenía sentido. Ella vivía a 20 minutos. Yo estaba destinada en Madrid. Organizaba mis permisos en torno a las citas de oncología, pero hubo meses en los que no podía estar allí. En su lugar, enviaba dinero. Primero 1.200 euros. Luego 2.000, luego 2.200 cada mes cuando papá necesitó enfermería. En casa. Lo que me molestó fue una factura. Llegó en un correo electrónico de Teresa después de que yo pidiera un resumen de los gastos. Mercer Logística de Respuesta había cobrado a la cuenta de cuidados de mi padre 14.800 euros por transporte médico especializado y apoyo de accesibilidad. Llamé a papá ese domingo y le pregunté cómo le iba con el nuevo servicio de transporte. Hubo una pausa. ¿Qué servicio de transporte? Dijo. Teresa solía llevarlo él mismo. Una vez, Iván había enviado a un empleado en una camioneta. Abrí la factura de nuevo. El identificador de la empresa bajo el logotipo de Iván me resultaba familiar. Había visto el mismo formato en el trabajo en una lista de proveedores que recibían fondos federales de preparación para emergencias. No comprobé nada más esa noche porque Iván era familia y porque mi posición implicaba integridad de contratos, por lo que no podía investigarlo yo misma. El lunes por la mañana, informé a mi superior y a la oficina de ética sobre el posible conflicto. Proporcioné la factura y me aparté. 2 semanas después, una investigadora de la Inspección General se puso en contacto conmigo. Su nombre era Dana Holloway. Hablaba con franqueza y nunca prometió un resultado. Conserve lo que ya posee, me dijo. No acceda a sistemas para un propósito personal. No se enfrente a nadie.
Si su padre está a salvo, deje que los registros se desarrollen. Entonces papá me hizo una pregunta extraña. ¿Acepté convertirme en copropietaria de la empresa de Iván? Estaba sentada en mi coche fuera del economato cuando lo dijo. La lluvia golpeaba el parabrisas. En el espejo retrovisor, los carritos rodaban por el aparcamiento mojado. ¿Por qué? ¿Preguntarías eso? Dije. Dijo que un representante del banco había llamado para verificar la información de un préstamo. Los documentos lo enumeraban como propietario del 51% de Mercer Logística y identificaban el negocio como propiedad de un veterano con discapacidad. Papá había servido 6 años en el ejército décadas atrás. Nunca había sido dueño de la empresa de Iván. No tenía una discapacidad de servicio. Le pregunté si había firmado un poder notarial. Teresa trajo papeles después de la cirugía, dijo. Pensé que eran para el hospital. Su voz cambió entonces. Se volvió más pequeña. Raquel, hice ¿algo estúpido? Por un momento volví a tener 13 años, de pie en la cocina con la ropa mojada, esperando a que alguien notara que tenía frío. Podría haberle dicho que había confiado en la hija equivocada. Podría haber preguntado si finalmente era lo suficientemente fuerte como para merecer una disculpa. En cambio, dije, me llamaste. Eso fue lo correcto. Las siguientes 48 horas transcurrieron en silencio. Conecté a papá con una abogada independiente de la familia. Un notario móvil y su médico confirmaron que entendía lo que estaba firmando. Revocó cada poder notarial anterior, congeló la cuenta de cuidados y solicitó copias de los registros comerciales y de préstamos que llevaban su nombre. Dana Holloway recibió la información a través de los canales adecuados. No vi el expediente federal. No pedí verlo, pero vi suficiente en los registros personales de papá. Había facturas de transporte por días en los que había estado hospitalizado. Había modificaciones de accesibilidad que nunca se habían instalado. Había un préstamo comercial garantizado en parte por su casa. Su firma cambiaba de forma de una página a otra. En un formulario, la dirección del testigo pertenecía a un local vacío. El peor descubrimiento no fue el dinero. Iván había usado el historial militar de mi padre para calificar para contratos destinados a empresas propiedad de veteranos discapacitados. Había convertido 6 años de servicio honorable en un dispositivo de marketing y una línea de crédito. Papá se sentó a la mesa de la cocina mientras su abogada se lo explicaba. El sol de la tarde exponía cada rasguño en la madera. Su café se había enfriado entre sus manos. ¿Teresa lo sabe?, preguntó. La abogada dijo que esa pregunta tendría que ser respondida por las pruebas. Papá miró hacia la nevera, donde las fotografías familiares estaban sujetas por imanes desiguales. Había 11 fotografías de la boda de Teresa y una de mi entrega de despachos. La mía estaba parcialmente cubierta por un cupón del supermercado. Él movió el cupón. Debería haberte protegido más, dijo. Fue la disculpa que había deseado la mayor parte de mi vida. Cuando finalmente llegó, él estaba delgado, asustado y luchaba por levantar su café. No hice que se explicara. Nos ocupamos de lo que tenemos delante, dije. Si alguna vez has pasado años intentando ganártela ternura de personas que solo valoraban tu resistencia, entenderás por qué no podía pedir más. A veces el corazón recibe las palabras que quería después de que ya ha aprendido a vivir sin ellas. Siguen importando. Simplemente aterrizan de forma diferente. Papá cambió su testamento.
No conocía los detalles. Su abogada insistió en esa separación y yo acepté. Papá también grabó una declaración, pero la mantuvo en privado. Después de eso, su salud decayó rápidamente. Teresa me culpó por la cuenta congelada. Llamó a las 11:40 de una noche con la voz afilada por el agotamiento. Tú te sientas en Madrid a mover números mientras yo limpio vómito y cambio sábanas. Luego vienes y me tratas como a una criminal. La dejé terminar. Dijo que Iván había adelantado dinero para ayudar a papá. Dijo que los documentos de propiedad eran solo temporales. Dijo que las reglas del gobierno eran imposibles para las pequeñas empresas y que todo el mundo arreglaba el papeleo de forma creativa. Dijo que papá había estado de acuerdo y luego lo había olvidado debido a la medicación. Cada explicación dañaba a la anterior. Envía eso a su abogada, dije. Siempre haces esto, espetó ella. Te escondes detrás de los procedimientos porque no sabes cómo ser una persona real. Luego colgó. Papá murió 6 semanas después, un martes temprano por la mañana. Teresa estaba con él. Yo conducía hacia el norte tras recibir la llamada del hospicio la noche anterior. Llegué a la casa 3 horas tarde. La ventana de su habitación estaba abierta un centímetro. El aire frío movía la cortina. En la mesilla de noche estaba el reloj que le regalé cuando ascendí a comandante. Nunca me había dicho que lo usaba. Teresa se paró en el pasillo y dijo, no paraba de preguntar si venías. Sabía por qué lo decía. No era información. Era una hoja afilada. Recogí el reloj y cerré la mano alrededor de él. Estaba en camino, dije. El funeral fue 4 días después. Iván trató la reunión como un evento de campaña. Estrechó manos junto a las fotografías de mi padre, dio noticias sobre su empresa y dijo a los familiares que él personalmente había cubierto los costes de enfermería de papá. Para cuando llegó la Guardia de Honor, la historia se había endurecido. Como una verdad familiar. Teresa e Iván se habían sacrificado por todo, y yo había elegido mi carrera antes que a mi padre. No corregí a nadie durante el servicio. El duelo no es un tribunal. No convertiría la bandera de papá en una prueba de cargo. Pero después de que la Guardia de Honor se fue, Iván colocó la escritura de renuncia sobre el libro de visitas y exigió la casa. Cuando me negué, su actuación se volvió más ruidosa. Así es exactamente ella, dijo a la sala, fría, calculadora. No se sentó durante la quimioterapia. No pagó a las enfermeras. Ahora aparece con el uniforme de gala para que todos la saluden. Mientras se queda con la mitad de una casa que no se ganó. Teresa bajó la mirada, pero no lo detuvo. Mi tía preguntó si firmar podría preservar la paz. Un tío dijo que la casa debería ir a la hija que se había quedado. Alguien detrás de mí susurró que el rango se me había subido a la cabeza. Iván golpeó la pestaña amarilla de la firma. ¿Cuántas cajas para el ejército?, dijo. Deja de fingir que entiendes de negocios. Miré el número de factura de nuevo y comprendí. Porque estaba desesperado. El estado de cuentas no era simplemente un intento de influir en la herencia. Estaba destinado a crear un reconocimiento familiar. De que sus cargos habían sido legítimos. Necesitaba mi firma antes de la testamentaría. ¿Quién preparó esto?, pregunté. Su confianza regresó porque finalmente había hecho una pregunta. Nombró al abogado de su empresa. Luego explicó todo el arreglo. Cómo su negocio había soportado los costes. Como papá
Había pignorado la propiedad. Como los reembolsos federales se retrasaban. ¿Cómo? Los miembros de la familia tenían la obligación de protegerse unos a otros de los extraños. Habló durante casi 4 minutos. Mi teléfono en el bolsillo interior de mi chaqueta de uniforme grabó cada palabra. La ley permitía a un participante grabar una conversación. Dana me había aconsejado meses antes. Entender las reglas de cada lugar donde pudiera recibir declaraciones relevantes. Cuando Iván terminó, cerré la carpeta. Deberías entregar una copia al Tribunal de Sucesiones, dije. Su sonrisa se desvaneció. Lo haremos. Bien. La audiencia de testamentaría tuvo lugar 19 días después en una sala que olía a papel viejo y a radiadores sobrecalentados. La nieve derretida oscurecía los hombros de los abrigos de la gente. Teresa se sentó en la mesa de los peticionarios con Iván y 2 abogados. Yo me senté al otro lado del pasillo, junto a la abogada independiente de papá, Miriam Vale. Iván había solicitado validar la deuda contra la herencia, ejecutar el embargo sobre la casa y eliminarme como beneficiaria por lo que él llamó abandono e influencia indebida. También había adjuntado el estado de cuentas del funeral. Mi línea de firma estaba en blanco. Ese espacio en blanco parecía ofenderlo más que cualquier acusación. Iván testificó primero. Habló con calidez sobre ayudar a papá y luego con pesar sobre mi ausencia. Dijo que mi carrera militar me había vuelto suspicaz y emocionalmente distante. Me describió como una oficial de inventario, sin comprensión de las finanzas privadas. Entonces Iván cometió su último error. Dijo que mis preocupaciones por fraude se inventaron después de la muerte de papá porque me enteré de que la casa era valiosa. Dijo que ninguna agencia gubernamental había cuestionado nunca la elegibilidad o el desempeño de su empresa. Miriam Vale esperó hasta que él terminó. Luego se levantó y entregó al secretario judicial un sobresellado. Iván dejó de frotar su pulgar contra su dedo índice. El juez leyó la primera página sin expresión. Leyó la segunda más despacio. Luego se quitó las gafas y preguntó al abogado de Iván si sabía que Mercer Logística de Respuesta había recibido una notificación de suspensión federal 9 días antes del funeral. La sala cambió sin que nadie levantara la voz. El abogado de Iván se giró hacia él. Teresa también. Iván dijo que la notificación era administrativa y no estaba relacionada con la herencia. Miriam presentó el primer conjunto de registros bancarios. Mostraban mis transferencias mensuales a la cuenta de cuidados de papá, 46.400 euros durante 21 meses. Mostraban pagos para enfermería, medicación y hospicio. También mostraron 14 cargos desviados a la empresa de Iván, por un total de 79.000 euros. Varios cargos se habían realizado en fechas en las que no se prestó ningún servicio. La deuda de 80.000 euros que Iván afirmaba haber pagado era casi exactamente la cantidad que su empresa se había llevado. Su rostro no se desmoronó de golpe. Primero, dejó de reclinarse. Luego colocó ambas manos planas sobre la mesa. Cuando su abogado le susurró algo, no respondió. Teresa miraba los estados de cuenta como si los números pudieran reorganizarse. Me dijiste que eran reembolsos, susurró ella. Iván le dijo que no hablara. Ese fue el momento en que ella empezó a comprender que él ya no controlaba la sala. La segunda revelación vino de los registros de propiedad de papá. Un perito calígrafo había descubierto que sus firmas fueron copiadas de un formulario de consentimiento del hospital. El supuesto testigo
Había estado fuera del país. La certificación de veterano discapacitado. Utilizaba una copia alterada del registro de servicio de papá y una carta médica. Que pertenecía a otro veterano con el mismo apellido. La empresa de Iván no solo le había quitado dinero a un hombre enfermo. Había usado su identidad para competir por millones en contratos públicos. Iván intentó explicarlo. Dijo que un consultor había completado la solicitud. Dijo que papá había aprobado verbalmente la estructura. Dijo que las reglas gubernamentales para empresas de veteranos eran confusas. Su voz se volvió más rápida mientras todos los demás se quedaban quietos. El juez le advirtió que respondiera solo a las preguntas planteadas. Entonces una abogada de la fiscalía se levantó en la fila de atrás y se identificó para el registro. No describió la investigación completa. Solo confirmó lo que el Tribunal de Testamentaría necesitaba saber. La suspensión federal era auténtica. Se habían entregado órdenes de preservación de pruebas y los registros de propiedad y facturación estaban bajo revisión activa. Iván me miró por primera vez desde que aparecieron los documentos. Ella hizo esto, dijo. Usó su posición. La abogada del gobierno respondió antes de que yo pudiera. La comandante Cole reveló la conexión familiar de inmediato, preservó legalmente la única factura en su poder y se recusó a sí misma. El patrón de duplicidad fue verificado por auditores independientes. Su conducta no está bajo investigación. Iván abrió la boca, pero no salieron palabras. Mis parientes habían creído que mi silencio significaba que no tenía respuesta. Iván había creído que el procedimiento era un muro tras el cual me escondía. En realidad, el procedimiento era la razón por la que cada pieza de evidencia podía ahora sobrevivir a sus acusaciones. Miriam reprodujo la grabación del funeral. La propia voz de Iván llenó la sala, explicando cómo la propiedad de papá garantizaba los gastos de la empresa y cómo los pagos federales retrasados justificaban el embargo. Sin la multitud del funeral y su postura confiada, las palabras sonaban diferentes. Sonaban como confesiones. Teresa bajó la cabeza. El juez no decidió un caso penal ese día. Hizo algo más tranquilo y para Iván inmediatamente dañino. Rechazó la reclamación de deuda, congeló todas las transferencias de la herencia, eliminó a Teresa como albacea propuesta debido al conflicto no resuelto y nombró a un administrador neutral. Remitió las presentaciones falsificadas a las autoridades competentes y prohibió a Iván o a su empresa disponer de cualquier propiedad vinculada al patrimonio de mi padre. Entonces Miriam abrió el último testamento de mi padre. No me había dejado la casa a mí. Iván pareció aliviado por medio segundo. Papá la había dejado a una organización sin fines de lucro independiente que proporcionaba alojamiento temporal para veteranos que recibían tratamiento contra el cáncer en el centro médico cercano. La casa no podía ser vendida para satisfacer la deuda de la empresa de Iván porque el tribunal había anulado el embargo fraudulento y papá había colocado la propiedad en un fideicomiso antes de su muerte. Teresa recibió un legado personal modesto después de una contabilidad completa de los fondos de cuidados. Yo recibí las herramientas de papá, sus libros, su viejo baúl militar y el reloj de su mesilla de noche. Iván no recibió nada, ni siquiera la narrativa que había construido. Fuera del tribunal, lo intentó una vez más. La nieve había empezado a caer en copos pequeños y secos. Me alcanzó cerca del detector de metales y habló entre dientes. Arruinaste mi empresa porque no soportabas que Teresa y yo fuéramos felices. Ajusté la correa del maletín de documentos de papá en mi hombro. Tus registros arruinaron tu empresa, dije.
Él miró hacia los parientes que se reunían detrás de él, buscando el apoyo que siempre había encontrado allí. Nadie le devolvió la mirada. Teresa permaneció cerca de la puerta del tribunal. Su rostro parecía más viejo que 3 semanas antes. Iván se alejó antes de que los agentes federales se acercaran a él. No le pusieron esposas. Le entregaron una orden de registro que cubría su oficina, vehículos, cuentas en la nube y dispositivos de la empresa. Las consecuencias llegaron más tarde, como suelen llegar las verdaderas consecuencias. Durante los siguientes 11 meses, Mercer Logística de Respuesta perdió su elegibilidad para el trabajo federal y entró en bancarrota. Iván fue acusado de fraude electrónico, falsedad documental y uso indebido de una certificación de empresa propiedad de veteranos. Finalmente se declaró culpable de 2 cargos, aceptó la restitución y se le prohibió la contratación federal. El tribunal no le dio el colapso dramático que siempre afirmó que otros habían causado. Le dio plazos, supervisión, pagos mensuales y un historial que no podía borrar con encanto. Teresa no fue acusada. Los investigadores concluyeron que había firmado algunos documentos sin leerlos y que había repetido mentiras que Iván le dijo, pero no pudieron probar que entendiera el esquema completo. El tribunal de testamentaría aún le exigió devolver el dinero transferido de la cuenta de papá para gastos personales. Dejó a Iván antes de la audiencia de su declaración de culpabilidad. 3 meses después de la decisión de la testamentaría, me envió una carta de 6 páginas. La mayor parte explicaba lo asustada y manipulada que se había sentido. En la última página, escribió que sentía lo que pasó en el funeral. No por los años anteriores, no por llevar el forro polar de Iván en su apartamento. No por dejar que papá llamara soledad a la traición, solo por el día en que los testigos lo habían visto con claridad. Leí la carta una vez y la puse en el baúl de papá. No respondí. La casa tardó casi 1 año en ser renovada. La visité el día en que la organización benéfica la inauguró. El salón, donde había estado la cama de hospital de papá, ahora tenía 4 sillas limpias y una estantería. Los armarios de la cocina habían sido pintados de nuevo. En la nevera había un horario para los traslados al centro oncológico. Un veterano de otra provincia estaba en la encimera preparándote mientras su esposa dormía arriba. Me agradeció por donar la casa. No era mía, le dije. Mi padre eligió esto. Esa distinción importaba. Antes de irse, Miriam me dio un pequeño grabador digital. Papá había hecho el archivo después de cambiar su testamento e instruyó que lo liberara solo cuando la herencia estuviera segura. Lo escuché en mi coche. Su voz era débil. Podía oír el reloj de la cocina detrás de él y la máquina de oxígeno encendiéndose y apagándose. Raquel, comenzó. Pasé toda tu vida diciendo que podías valerte por ti misma. Pensé que te estaba diciendo que respetaba tu fuerza. La verdad es que usé tu fuerza como permiso para darte menos tiempo, menos protección, menos paciencia. Nunca me pediste que eligiera entre mis hijas. Elegí de todos modos. Cada vez que esperaba que absorbieras el dolor. En silencio hizo una pausa para respirar. Sé quién pagó por mis cuidados. Sé quién llamó cada domingo. Sé que viniste siempre que pudiste. Estuve orgulloso en tu entrega de despachos aunque no estuviera allí. Y me he sentido avergonzado de esa silla vacía desde entonces. No necesitas cargar con esta familia después de que me haya ido. Suéltalo. Esa es mi última orden, comandante. Lloré con ambas manos en el volante. No ruidosamente.
No había nadie para oírme. La nieve derretida corría por el parabrisas, distorsionando la vista de la casa de papá. Hasta que las ventanas parecieron suaves y distantes. Durante años había imaginado la curación como un momento en el que las personas que me hirieron finalmente entendieran mi valor. Estaba equivocada. Iván entendía el valor solo como algo que podía usar. Teresa entendía el amor como protección de las consecuencias. Mis parientes entendían cualquier historia que se contara con más confianza. La grabación de papá no los cambió a ellos. Cambió lo que yo todavía estaba esperando. A la mañana siguiente visité su tumba antes de conducir de regreso a Madrid. La hierba del cementerio estaba rígida por la escarcha. Vestía ropa civil y no llevaba flores, solo el viejo reloj. Lo ajusté alrededor de mi muñeca y me quedé allí hasta que mis dedos se entumecieron. Pensé en la niña con la ropa de baloncesto mojada calentando sopa sola. La cadete mirando una silla vacía. La mujer viendo a su hermana cruzar una pantalla de vídeo con el forro polar de otro hombre. Había pasado años creyendo que la fuerza significaba soportar el dolor sin volverse difícil para nadie más. No es así. La fuerza no. Es lo silenciosamente que puede ser descuidada. A veces es un registro bancario guardado antes de que alguien lo borre. A veces es negarse a firmar mientras una sala te presiona. A veces es dejar que una persona se explique hasta que la verdad ya no necesite tu ira. Y a veces la fuerza es aceptar una disculpa de un padre moribundo sin convertirla en otra obligación. Toqué con 2 dedos la esfera del reloj. Lo suelto, dije. Luego caminé de regreso a mi coche. Mi teléfono mostraba un mensaje no leído de Teresa. No lo abrí. Puse el dispositivo boca abajo en el asiento del pasajero, arranqué el motor y esperé a que el parabrisas se desempañara. Por primera vez en mi vida, el silencio no se sentía como abandono. Se sentía como paz.